Mi nombre es Javier Fernández Aguado y he realizado 2 doctorados, uno en economía, otro en filosofía, y en la actualidad dedico la mitad de mi tiempo profesional a la investigación y la otra mitad a acompañar equipos directivos en diferentes lugares del mundo. En los últimos 25 años he acompañado, asesorado, formado a unas 500 organizaciones en 50 países del mundo y lo sigo haciendo siempre de mano de la investigación, sin abandonar los fundamentos, porque considero que la formación reclama que el formador estudie. Yo no diferencio entre profesores y estudiantes porque creo que el que tiene que estudiar es el profesor. Hay que diferenciar entre líderes y directivos. Para mí un directivo es la persona que logra que las personas que dependen de ella hagan lo que tienen que hacer. Se limita a lograr los resultados que él mismo o de quien él depende, pues han impuesto para la organización. Un líder es algo muy diferente. Un líder es la persona que logra que quienes dependen de ella quieran hacer lo que tienen que hacer. Es decir, es alguien que motiva, es alguien que genera compromiso. Con terminología latina, el líder es quien tiene autoritas y el directivo es el que tiene potestas. La diferencia entre la autoritas y la potestas es que la potestas se impone, usted me tiene que obedecer porque yo tengo determinado cargo en esta organización, pública o privada, y la autoritas se recibe. Es la pleitesía que una persona genera, el reconocimiento que alguien genera en base a determinadas habilidades. Hay que diferenciar también, y este punto es muy relevante, entre líder y manipulador. El líder es la persona que llega a un grupo humano, lo convierte en un equipo y lo traslada a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando ella llegó. Un manipulador es la persona que llega a un grupo humano, lo mantiene como grupo y lo traslada a un lugar peor de aquel en el que estaba cuando ella llegó. Y la gran diferencia entre el manipulador y el líder es la ética. Como muy bien explicó San Agustín en La Ciudad de Dios, él se preguntaba: remota itaque justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia. Traduzco: si eliminamos la justicia, ¿qué es un gobierno sino una banda de delincuentes? Esta pregunta formulada en el siglo V creo que es de rabiosa actualidad en más de un país, incluido el nuestro. La historia no se repite, pero sí rima y es ciertamente pendular. Cuando yo he dedicado tiempo a estudiar el management, el estilo de gobierno en Roma, en Egipto, en Grecia, en el partido bolchevique, en el partido nazi, en la Compañía de Jesús y en muchas otras instituciones, a la conclusión a la que se llega es que hay periodos buenos y periodos no tan buenos. La historia no es lineal. No vamos hacia peor, tampoco vamos hacia mejor, sino que hay momentos en los que encontramos directivos que realmente son líderes, son buena gente también porque lo son técnicamente, y periódicamente encontramos personajes que son exactamente igual que Calígula, gente desastrosa, deleznable, que no tiene palabra, gente que dice que cambia de opinión para justificar que son mentirosos compulsivos. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. No es que vayamos a mejor ni vayamos a peor, depende de las personas que nos encontremos en el camino. Yo, que he tratado y trato con cientos de altos directivos en muchos lugares del mundo, me encuentro con una mayoría de personas que son realmente admirables. Pero hay un 5, un 7% de personajes que son realmente patéticos, son psicópatas, independientemente de que trabajen en el sector público, en el sector privado o en la política. Quizá en la política el porcentaje de psicópatas sea un poco superior al de la empresa privada, pero en todos los ámbitos hay gente extraordinaria y gente muy prescindible. Hace algunos años yo propuse
una metáfora para entender el liderazgo, que la denominé el idioma del liderazgo. Para mí, un líder es la persona que es capaz de hablar ese idioma. Ese idioma está compuesto por aproximadamente 250 palabras y comportamientos. Y el diccionario del liderazgo se divide en 3 grandes capítulos. El primero es técnico. Nadie puede liderar si no tiene una preparación técnica suficiente. Y en este sentido hay que bregar, hay que esforzarse para mejorar la propia preparación dentro del sector en el que uno pretenda gobernar. Me da igual que sea el sector hospitalario, que el sector de la restauración, el de una aseguradora o el de la banca o una petrolera. Si vas a dirigir en ese sector, tú tienes que dedicar tiempo a ser técnicamente cualificado. La técnica es 1/3 de lo que compone el idioma del liderazgo. El segundo gran capítulo son las habilidades directivas y comportamentales, que algunos las denominan soft skills y para mí es un nombre profundamente equivocado, porque son muy hard. Aprender a negociar, a empatizar, a motivar, a comunicar, etc., no es evidente. Hay que dedicarle tiempo y desafortunadamente hay muchas organizaciones públicas, privadas, que vendan bienes espirituales o bienes materiales que se olvidan de esto. Y una persona que es técnicamente aceptable la ascienden, olvidando que hay que prepararla. Lo mismo que nadie puede ser socio de una auditora sin saber contabilidad, tampoco debería ser socio de una auditora sin haber recibido un curso apropiado de liderazgo y haber demostrado que sabe gobernar, porque a lo mejor es buenísimo desde el punto de vista contable, pero es penoso desde el punto de vista del trato con personas. El tercer gran capítulo de ese diccionario es el de la ética, porque, como antes he mencionado, uno puede ser un perfecto bucanero, y eso no sería un líder, sería un bucanero. Son cosas diferentes. La ética no es un añadido caprichoso al liderazgo, sino que forma parte esencial del ser persona. La diferencia entre la ética y la no ética es que uno es un líder o uno es un delincuente. Uno puede ser el mejor ladrón de bancos del mundo, uno puede ser el mejor mentiroso del mundo, nunca será un líder por mucho que sea capaz de engañar y de manipular a otros para que le sigan en sus desvaríos. El bucanero, el delincuente, el criminal, el jefe de una banda de delincuentes lo es porque no tiene límites. Me explicaban en cierta ocasión, yo he tenido la fortuna de trabajar y sigo haciéndolo con organizaciones venezolanas, me explicaban, y traigo el ejemplo, de que todos estamos dispuestos a traspasar alguna pequeña línea roja para conseguir objetivos. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha engañado en algún pequeño aspecto para lograr una meta? Pero todos tenemos líneas rojas que no estamos dispuestos a superar. Sin embargo, y regreso al ejemplo de Venezuela, los dirigentes, el actual y el anterior, se caracterizan por no tener absolutamente ningún límite ético. Si hay que matar, se mata, si hay que torturar, se tortura, si hay que lanzar fuera del país a 4, 5, 6 millones de personas, me trae sin cuidado. Esto tiene ventajas desde el punto de vista práctico. El que no tiene ninguna ética, el que no tiene ningún respeto a la verdad, pues puede lograr objetivos en el corto plazo que son claramente superiores a los que lograría alguien que tiene respeto por las personas con las que se encuentra en el camino. Por tanto, desde el punto de vista de los resultados, es fascinante lo que puede lograr un personaje amoral. Los tenemos muy cercanos, no hay que irse al otro lado del Atlántico para verlo. Esto produce, de un lado, fascinación a los más ignorantes y, por otro lado, compra voluntades. Es muy difícil que alguien que está viviendo
y muchas veces por encima de sus posibilidades reales, porque dispone de chofer, de buenos sueldos, de nombramientos, sea capaz, sea valiente, tenga el coraje para decir que él no está siguiendo a un líder, que está siguiendo a un ladrón, a un sinvergüenza, a un psicópata. ¿Qué es lo que sucede? Que antes o después se contempla la desnudez del emperador. Y en ese momento todos aquellos que clamaron y alabaron y ensalzaron y clamaron lisonjas para aquel que era un manipulador, reconocerán que aquel era un sinvergüenza, pero lo harán cuando ya no tengan nada que perder. Por mencionar a uno de los que pertenece a las medallas de oro, plata y bronce de mayores asesinos de la historia. El que se lleva la medalla de oro de mayor asesino en serie de la historia es Mao Zedong, el que se lleva la medalla de plata es Stalin y el que recibe la medalla de bronce es Hitler. Las ideologías son lo de menos. Es más, nazismo y comunismo son absolutamente semejantes, parecidas en sus medios y en sus fines. De hecho, y me interrumpo a mí mismo para mencionarlo, Hitler decía que algunos comentaban que él era enemigo del comunismo y él decía, en absoluto, yo soy su máximo promotor. A mí no me importa a quién pertenezcan las cosas porque todo el mundo me pertenece a mí y seré yo el propietario de todo. Algo muy parecido podría haber dicho Stalin. Refiriéndonos a estos personajes, Hitler es un pobre hombre, un criminal, un asesino, que comienza su labor destructora en torno al año 23, pero gracias a Dios en el año 45 se suicida. Por tanto, estamos hablando de 2 décadas y un poquito más. En el caso de Stalin, estamos hablando desde la toma del poder en el año 24 hasta el año 53 en el que fallece. El sufrimiento que provocan este tipo de personajes lamentables suele limitarse en unas décadas. Podríamos analizar todos aquellos faraones desastrosos o todos aquellos emperadores romanos que fueron lamentables, desde Nerón, antes hemos hablado de Calígula, podríamos mencionar a Diocleciano, en fin. Gracias a Dios, estos personajes, lo mismo que los que son buenos, son temporales, pero siempre hay la esperanza de que desaparezcan del panorama y normalmente dejan tierra arrasada, pero luego vienen otros que son capaces de reconstruir. Pensando en Europa, apareció un De Gasperi, apareció un Monet, apareció un Adenauer, que fueron capaces, entre los tres y con la ayuda de otros, de levantar una Europa machacada por esa guerra absurda, criminal, promovida por Hitler y que sirvió para mantener en el poder a los comunistas en el bloque soviético durante muchos años. Sí, la democracia es un sistema pensado mucho más para lograr echar a aquel que lo está haciendo mal que para elegir al mejor de los posibles. ¿Qué es lo que sucede? Que la democracia tiene sus fragilidades. Es una tentación fácil, viendo el panorama de unos y de otros, decir, oye, yo me desentiendo de esto y ni me acerco a las urnas. Bueno, tenemos la responsabilidad de defender determinados valores, de abominar de comportamientos que son absolutamente inmorales, por mucho que se disfracen tras una palabrería. Yo recomiendo libros y uno de los que voy a recomendar ahora es La lengua del Tercer Reich, escrito por Kemplerer, Viktor Kemplerer, un filólogo alemán de origen judío que fue depurado por el sistema nazi y que explica, y es absolutamente aplicable tanto al comunismo como al nazismo, porque repito que son dos movimientos ideológicamente mucho más cercanos de lo que los ignorantes piensan, y pueden leer mis 2 libros al respecto, El Management del Tercer Reich y Camaradas de Lenin a hoy, para verificarlo. Yo he dedicado muchos cientos de horas
a estudiar el trasfondo de estos dos movimientos. Bueno, pues tras palabrería lo que hacen es esconder sus perversidades. El comunismo nunca arregla nada. Decía Churchill, con esa ironía que él desarrollaba, que si un comunista, un socialista gobernase el desierto lo dejaría sin arena. Bueno, pues el desastre que ellos cometen lo ocultan tras palabrería. Por ejemplo, y cito a Kempler, nunca hubo una retirada en la Segunda Guerra Mundial. Hubo reajustes del frente. Son modos de hablar, ¿verdad? Nunca hubo un genocidio judío. Se hablaba de la solución final. Se ocultan tras palabrerías asesinatos, crímenes, ataques feroces a la justicia, porque los dictadores de un signo y de otro actúan con las mismas claves, aunque se refugien tras, repito, una vacua palabrería. El liderazgo es un idioma, he dicho antes, que lo mismo que cualquier idioma puede aprenderse. Hay gente que tiene unas capacidades para desarrollar determinadas habilidades, para aprender un idioma que son muy superiores a otro. Pero si alguien se esfuerza con constancia, aunque tenga menos aptitudes, si tiene suficientes actitudes, será capaz de desarrollar liderazgo. Esto lo he explicado en uno de mis últimos libros, Entrevista a Aristóteles, cuando Nicómaco, el segundo hijo de Aristóteles, le pregunta a su padre, ¿se puede ser líder? Traduzco libremente. ¿Se puede ser líder? Y su padre le dice, sí, se puede aprender, porque cada uno de nosotros tenemos dos naturalezas. La primera naturaleza es el conjunto de habilidades, de realidades con las que vinimos a este mundo y con la que nos iremos de él. Y sobre esa primera naturaleza se construye la segunda naturaleza. La segunda naturaleza es el conjunto de hábitos que hacen que cada uno de nosotros seamos como somos. Los idiomas que hablamos, cómo tratamos a los demás, cómo juzgamos la situación en la que vivimos, las coordenadas vitales, todo eso es aprendido. Por tanto, sí es posible. Lo mismo que aprendemos idiomas, podemos aprender bien a tratar a los demás, podemos aprender a empatizar, podemos aprender a hablar en público, etc. Pero hay que esforzarse. Es mucho más fácil desarrollar liderazgo cuando uno es joven que cuando uno ya va teniendo unos hábitos muy consolidados. Aristóteles lo explica de nuevo, y yo lo recojo en Entrevista a Aristóteles. Él afirma que si uno quiere dominar a un grupo humano, lo que hay que hacerse es con la formación. Y ese dominar puede ser positivo. Es decir, si yo quiero crear buenos equipos humanos, pues tengo que formar desde muy joven en esas habilidades comportamentales y directivas. Y si yo soy un ser perverso, pues entonces crearé las Hitlerjugend, las Juventudes Comunistas o los Pioneros Rojos, de nuevo comunistas y nazis haciendo exactamente lo mismo para pervertir las mentes. No hay que olvidar que 15.000 de los últimos defensores del Berlín atacado por los aliados eran antiguos alumnos de las Nápola, las escuelas que Hitler había creado cuando toma el poder para formar a las juventudes nazis, que suelen convertirse en los más fanáticos precisamente porque tienen más ignorancia y se les ha inoculado ese mal. Lo mismo sucede en el otro bando con esos pioneros rojos que eran los más crueles precisamente porque habían sido formados de esa manera desde jóvenes. Y si la formación es buena, pues entonces podremos crear nuevas levas de infantes, de adolescentes, de jóvenes con preparación. Lo que sucede es que, y esto lo saben muy bien los dictadores de todas las orientaciones, si tú tocas las palancas de las pasiones es mucho más fácil, deformando a la gente, controlarlas. Lo que tiene miedo el dictador es a la libertad, es a la reflexión, es a la libre expresión. Y repito, esto lo tenemos muy cerca de nosotros. La formación tiene que ser de un lado conceptual y de otro lado práctica. Lo importante, y en este caso
parafraseo algo a Aristóteles, lo importante no son los cómo, sino los porqués. Quien tiene los porqués acabará encontrando los cómos. Y esto es relevante. Lo primero es la formación conceptual. Por eso cuando yo veo el éxito de personajes tan penosos intelectualmente como Harari, pues me llevo las manos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque este personaje ha realizado un constructo perverso para justificar comportamientos deleznables. Y así podríamos poner otros ejemplos de diferentes países. Por lo tanto, lo primero es formación en libertad. Formación no de constructos, sino formación que nos lleve a poder juzgar con libertad el comportamiento y las situaciones a lo largo de la historia. Una vez o en paralelo a esa formación conceptual, necesitamos esa formación en virtudes. Los hábitos positivos se llaman virtudes, los hábitos negativos se llaman vicios. ¿Y cuáles son esas virtudes esenciales? Pues una de ellas es el optimismo. Tenemos que contemplar la realidad desde un ángulo sin duda positivo, con una cierta ironía también y con una sonrisa. El pesimista no arrastra. Tenemos que ser optimistas, tenemos que ser serenos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser empáticos. Y de ahí hay una lista de virtudes que pueden ser 30, 40, 50, que han sido analizadas por autores, y cito en este caso a Piper, a Joseph Piper, y su libro sobre las 4 grandes virtudes, de las cuales se deducen otro montón de virtudes complementarias. Yo esta cuestión la abordé en una obra que he titulado Liderar en un mundo imperfecto, donde analizo las 4 principales virtudes, hábitos operativos que debemos lograr, seamos o no directivos, para luego ir haciéndonos personas, porque el gran reto de cada uno de nosotros es convertirnos en personas. Y tenemos libertad para ir en contra de nosotros mismos. Esto lo demuestra un alcohólico, lo demuestra un drogadicto, lo demuestra un sexoadicto, lo demuestra un poderadicto. Hay pasiones, hay miserias que impiden que nos desarrollemos como personas. Y cada uno de nosotros, para ser plenamente personas, tenemos que tener el objetivo y luego ir poniendo los medios que no suelen coincidir con las pasiones de las que podríamos dejar arrastrarnos, y muchas personas desafortunadamente así lo muestran. Yo, cuando hay personas que se quejan del momento en el que estamos viviendo, suelo traer a la memoria un graffiti, una pintada que se hizo en Ática, en el sur de Atenas, en el siglo V a.C., y que viene recogido en un libro extraordinario de difícil lectura titulado Rebeldes a la República, de un catedrático ya fallecido. Se escribió en el siglo V a.C. la siguiente pintada, 2 puntos. Esta generación que viene nos hunde el mundo. Bueno, esa expresión ha sido repetida generación tras generación, y cada generación cambia frente a la anterior, aporta nuevos valores y dilapida otros. Hay que procurar quedarse con lo mejor, quizá la sinceridad, la transparencia, y soslayar o tratar de mejorar aquellas otras, como puede ser la holganza, la comodidad, la falta de visión trascendente, que enturbian esas otras. Pero no hay ninguna generación que uno pueda poner como modelo extraordinario. Las generaciones tienen todas contradicciones, y no hay un momento histórico en el que uno dijese, no, es que tenemos que volver a la época de Esparta, o tenemos que volver a la época de Macedonia, o tenemos que volver a la... No, toda generación tiene luces y tiene sombras, también la nuestra. Las 3 grandes diferencias entre la incertidumbre del pasado y la contemporánea es que, primero, esta es nuestra incertidumbre. Si uno analiza la pandemia, y yo he perdido amigos y he perdido parientes, pero si uno la analiza objetivamente, ha sido una pandemia menor. Ha afectado al 0,015 de la población mundial. Si uno analiza, por ejemplo, la pandemia en la que murió Marco Aurelio,
Allí fallecieron el 10% de los pobladores del Imperio Romano, 4 millones sobre 40. Y si analizamos la peste negra de mitades del siglo XIV, estamos hablando de ciudades que fueron afectadas hasta un 75% de su población, como fue el caso de Florencia, y en muchos lugares entre el 40 y el 50% de la población desapareció de la faz de la Tierra. ¿Qué es lo que sucede? Que esta pandemia, el COVID, ha sido nuestra pandemia y por tanto la vivimos, y es lógico, con muchísima mayor pasión. El segundo factor es la velocidad. Cuando aparece la imprenta tardan más de 55 años en desaparecer profesiones como la de los copistas o los miniadores. Hoy en día un cambio tecnológico puede hacer desaparecer una profesión en un mes y medio. Por tanto, hay una rapidez. Es la nuestra, es más rápida, y en tercer lugar tenemos mucha más información. Esa información que podemos disponer a través de Internet, pues es inmediata y a veces no sabemos digerir tanta información y ni siquiera es conveniente disponer de tanta información. Los clásicos no son necesariamente los viejos. Hay también gente contemporánea que son clásicos. El clásico se caracteriza por superar la inmediatez. El crisol del tiempo lo supera. Por eso tenemos clásicos del siglo IV a.C., Aristóteles, del V a.C., Platón, pero tenemos también clásicos en el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam, tenemos en el XVII, Baltasar Gracián, y tendríamos otros en el siglo XX, como puede ser un Romano Guardini, un Chesterton y tantos otros. No debemos tener miedo a los clásicos, es más, todo lo que hoy en día estamos viviendo ha sido vivido y por eso a mí me gusta repetir que la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Tenemos que ser capaces de contemplar con cierta objetividad el presente para no caer ni en pesimismos estériles ni en optimismos ciegos. Tenemos que ser realistas. Todo lo que hoy en día vivimos ha sido vivido, con algunos matices, y si somos capaces de conocer cómo otros reaccionaron, tenemos mucho camino adelantado. 2000 años liderando equipos es un estudio en el que invertí más de 3000 horas para extraer conocimiento precisamente para el ámbito del management, del gobierno de organizaciones, de una organización que es hasta el momento la más longeva y muy probablemente lo siga siendo. En la Iglesia Católica, a lo largo de esos más de 2000 años, han convivido las mejores cabezas de cada época. Si uno va analizando periodos históricos, yo en ese libro he escrito 72 capítulos, analizo 19 de los 266 papas, aquellos que considero que más valor tienen desde el punto de vista estratégico de aportación al gobierno, desde un Gregorio I a un Gregorio VII, pasando por un Martín V y así. Hay que seleccionar de aquellos a los que aprender, porque junto a algunos muy interesantes hay otros que han sido penosos en el pasado y en el presente. Por tanto, hay que aprender de los mejores. Además, analizo instituciones desde los teatinos a los barnabitas, los dominicos, los franciscanos, los pasionistas y otros que han aportado ideas nuevas, gestión de equipos de una manera brillante. También me detengo en los 3 principales concilios, reuniones del Consejo de Administración, por decirlo con terminología empresarial, que fueron el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán, del siglo XIII, el concilio de Trento en el XVI y el concilio Vaticano II. Cómo y por qué se desarrollaron esas reuniones. Y luego también abordo temas que por la ignorancia de muchos son particularmente conflictivos, como las cruzadas o la Inquisición. Hay mucho que aprender de esos 2000 años de gente muy preparada, muy comprometida, en los que no faltaron, desde luego, las sombras. Yo cuando leo biografías en las que todo es perfecto, la primera conclusión a la que llego es que no son ciertas. No hay persona en la historia
que no tenga sus sombras. Y yo entiendo que los seguidores de un determinado personaje pues quieran ocultar esas sombras, pero si tuvo depresiones, si tuvo algún tipo de patología, si alguna época de su vida fue oscura, yo creo que lo mejor es reconocerlo, porque yo puedo imitar a alguien imperfecto. Si alguien es tan perfecto que nunca tuvo limitaciones, yo no puedo imitar a ese tipo de personajes. Porque hay muchísimas cosas que hoy consideramos que son nuevas, desde el interim management o el assessment y el coaching y tantos otros términos que se venden como novedosos, que se pueden encontrar perfectamente, sin esos nombres anglosajones, pero se puede encontrar exactamente lo mismo a lo largo de esos más de 20 siglos de historia. Por supuesto, Asterix y Obelix es un conjunto de cómics maravillosos donde se puede analizar la diferencia entre la potestas y la autoritas. Por ejemplo, cuando Julio César quiere hacer esquí acuático y contratan a un centurión que a su vez contrata a unos nubios que van con unos látigos y golpean a los remeros de una quinque reme para que Julio César haga esquí acuático. Es un perfecto ejemplo de un directivo, consigue los objetivos, nunca será un líder, pero es... O también para entender, por ejemplo, la patología del nacionalismo. Se explica perfectamente. Todo está basado en la idea absolutamente falsa de que hay un pueblo galo que es superior a cualquier otra civilización, sea la británica, sea la francesa, sea la española, la italiana, la egipcia, etc., ¿no? Es un libro en el que explica perfectamente esa patología, egoísmo colectivo, que es el nacionalismo excluyente, el supremacismo. Por mencionar solo dos de las enseñanzas que se pueden encontrar en Asterix y Obelix, además de mucha diversión, pero siempre tiene tras de sí una ideología, como cualquier libro en el fondo. El liderazgo empieza por el autoliderazgo. Uno no puede dedicarse a explicarles a otros lo que tienen que hacer sin ser coherente en su comportamiento. Yo propongo que cada uno de nosotros somos los libros que leemos y los amigos que tenemos, es decir, las conversaciones valiosas que mantenemos. Por eso es relevante en esta vida seleccionar bien los libros de los que disfrutamos y también los amigos con los que compartimos horas de conversación. Yo estoy trabajando, las tengo prácticamente acabadas, unas memorias en las que quizá lo más relevante, lo que pueda ser más interesante, es una selección yo he leído aproximadamente en mi vida unos 9.000 libros que tengo desde muy pequeño, ya fui tomando nota de los libros que leía. Por tanto, cuando hablo de 9.000 libros no es una cifra inventada, es una cifra que es la suma de las referencias, de los análisis, de las fichas que yo he hecho de los libros que he ido leyendo a lo largo de mi vida. De esos aproximadamente 9.000 libros estoy seleccionando los 500 que considero que cualquier persona debería leer para poder disponer de una formación estratégico-cultural suficiente para poder juzgar con objetividad el mundo en el que vive. Y si uno no es capaz de leer esos 500, pues por lo menos debería disponer de una lista de 20-30 libros esenciales. Conversaciones inteligentes y libros creo que son la combinación perfecta. Y ojalá algún día algún canal de YouTube o quien sea se lance a proponer un análisis de esos 50-100 libros esenciales para cualquiera, porque creo que a veces perdemos el tiempo con mucha obrita insustancial que no va más allá de unas pocas reflexiones más o menos optimistas o más o menos de mindfulness, cuando deberíamos alimentar de forma sabrosa, enriquecedora el cerebro con las aportaciones de muchos autores que recorren la historia de la humanidad y que han dejado lo mejor de sí mismos plasmados en unas páginas.